Estamos en contacto telefónico desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa porque queremos seguir hablando de contratos de transporte. Hola Mara, ¿cómo estás? Un gusto escucharte nuevamente. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre este tema. Así es, estuvimos viendo lo que era un contrato de transporte la semana pasada, o lo que dejé en claro en su momento es que a diario cometemos y hacemos continuamente transporte. ¿Por qué? Porque es un contrato, de que subimos al colectivo hasta que nos llevan a nuestras casas. Independientemente de eso, también vimos que el transporte puede ser de personas o cosas. Cosas, por ejemplo, un flete, etcétera. Hasta ahí hemos llegado, ¿te acordás, Mara? Exactamente. Y en relación al transporte de mercaderías, ¿qué podemos decir? Bien, tenemos obligaciones del cargador, ¿sí? El cargador debe declarar el contenido de la carga, o sea, de lo que lleva. Identificar, por ejemplo, los bultos que tiene externamente, presentar la carga, ¿sí? Con embalaje adecuado, ¿sí? No puede estar sin un embalaje que no sea el correcto. Indicar el destino y el destinatario, justamente para que no se haya o no se realice una pérdida. Y entregar al transportista la documentación requerida para realizarlo, ¿sí? A su vez se requieren documentos especiales, como por ejemplo, Mara, vos sabrás que el cargador debe entregarlos al porteador, es decir, a la otra parte, al mismo tiempo o en el mismo tiempo de las cosas que transporta, ¿sí? En este caso estamos hablando de cosas. El cargador es responsable de ¿qué? Bueno, obviamente de los daños que sufran durante el transporte, o sea, el transportista, o otros cargadores o terceros que obviamente se estén transportando, valga la redundancia. Obviamente que si no llega, para sintetizar para la audiencia, todo en las condiciones o en las mismas condiciones que debería llegar, esto hace que uno responda por los daños sufridos. ¿Y qué es la carta deporte? Bien, es una buena pregunta, Mara, porque la carta de deporte muchos la suelen hacer, pero no tienen en cuenta o en mira el significado. El transportista tiene derecho a requerir del cargador, ¿sí? Del que lleva las cosas, que suscriba o que firme, mejor dicho, para que nos entiendan, un documento que contenga todas las indicaciones, estipulaciones convenidas para el transporte, etcétera, y a su vez el cargador tiene, o debe, mejor dicho, derecho a exigir al porteador, ¿sí? Que suscriba igual / firma y le entregue esa copia, que eso es lo carta poder o carta aporte. Yo digo poder porque estoy acostumbrado a los poderes. En realidad la carta aporte sería como el recibo, entre comillas, por el cual uno va a decir recibido conforme, ¿sí? Eso se le llama carta aporte, Mara. Es muy importante porque es tu constancia. Y por ejemplo, ¿qué es una guía de transporte? Si no hay carta deporte, que es lo que dijimos recién, Mara, el cargador tiene derecho a exigir al transportista, al que lleva las cosas, que le entregue un recibo de carga. Y eso es lo que se denomina o se llama, lo que vos me preguntaste, guía de transporte. ¿Y cuáles serían los derechos del destinatario, por ejemplo, para poder marcar? Así como hablamos de las obligaciones del cargador antes, ahora bien tu pregunta, Mara, porque siempre está la obligación de la otra parte, en este caso el destinatario. Acordate que en contrato siempre teníamos dos partes. El destinatario, respecto a tu pregunta, tiene derechos, ¿sí? Los derechos nacidos en ese contrato de transporte, el que suscribió, el que firmó, ¿sí? Por ejemplo, que lleguen a destino las cosas, que ver si el plazo se cumplió, que no esté vencido, qué es lo que requiere el transportista. Ahora, el transportista debe poner la carga, o mejor dicho, a disposición del destinatario, ¿sí? El transportista tiene que estar a disposición del destinatario, y este destinatario debe, ¿sí?, avisarle al cargador que ha recibido todo, suponte, en tiempo y forma, o que, por ejemplo, ha obtenido la carta aporte, etcétera. Y respecto a la entrega, doctora. Bueno, Mara, la entrega es muy importante porque con eso diríamos, entre comillas, te digo yo, se perfeccionaría el contrato, este tipo de contrato de transporte, que insisto, no solo es de personas, sino de cosas. Entonces, respecto a la entrega, que es lo que vos preguntás, tiene que tomar en cuenta la gente que nos está escuchando que el transportista está obligado a entregar la carga en el mismo estado en que la recibió, excepto, Mara, una causa ajena,
¿sí? Si la ha recibido sin, suponte, las reservas necesarias, se presume, ¿sí?, que obviamente no hubo vicios. A veces uno entrega las cosas, se supone que llegaron bien. Pero si no, está obligado a que si esas cosas no se encuentran en las mismas condiciones, se realicen las mismas para efectuar o que no haya ningún tipo de problemas. Y en relación a los impedimentos y retardo en la ejecución del transporte. Está bueno porque, me quedé pensando esto, Mara, ¿por qué? Porque obviamente siempre pasa esto de que uno se demora en la entrega, a veces no depende de uno, depende, suponte, si es un flete del tráfico. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Bueno, si al comienzo o la continuación del transporte, ¿sí?, son impedidos o excesivamente retrasados por causa no imputable al portador, es decir, por él, como estoy diciendo ahora, por ejemplo, un tema de tráfico, tiene que seguir las instrucciones del cargador. Siempre esa persona, o sea, avisar, suponte que hay tráfico, que hubo un accidente, etcétera. ¿Por qué? Porque está obligado a la custodia de esa carga, la persona que está llevando todo, ¿sí? Y obviamente, sea lo que le impide que todo llegue en tiempo y forma, debe avisarlo como corresponde. Esto parece un poco fácil, o parece que lo hacemos, ni nos damos cuenta que lo hacemos habitualmente, pero bueno, es un contrato que existe, mucha gente se muda, realiza un flete, subimos al colectivo continuamente y bueno, es necesario saber, ante la eventualidad, por ejemplo, de un accidente, etcétera, cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las partes, ¿sí? No solamente el que lleva, sino también el que está siendo transportado o el que tiene el derecho a transportar, ¿sí? Una vez más nos abocamos a estos temas que son de gran utilidad, sobre todo en su explicación, y la invitamos nuevamente para la próxima semana. Como no, Mara, un gusto y estaremos hablando la semana próxima y un saludo muy grande a todo el público de San Juan. Allí estuvimos en contacto con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.